Resumen de la Biblia del libro San Marcos, parte número 1. El comienzo del Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, 1 al 13. Introducción. Cada historia tiene un inicio, pero ninguna se compara con el comienzo del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. No se trata solo de un relato antiguo, sino de un mensaje vivo que sigue transformando corazones hasta el día de hoy. El Evangelio de Marcos nos conduce directamente al corazón de esta buena noticia. No empieza con largas genealogías ni con grandes discursos, sino con el anuncio contundente de que la esperanza ha llegado. Jesús vino al mundo para traer luz en medio de la oscuridad, para encender la llama de la esperanza en medio del desierto, y para ofrecer salvación a toda la humanidad. En estas primeras líneas descubrimos un Dios que cumple lo que prometió, que levanta una voz profética en Juan el Bautista para preparar el camino, que se revela como Padre amoroso en el bautismo de su Hijo, y que acompaña con poder aún en los momentos de prueba, como lo vemos en el desierto. Este inicio no es simplemente una introducción, sino el fundamento de toda la obra de Cristo. Es la declaración de que Dios ha intervenido en la historia de los hombres, trayendo consigo la promesa de vida eterna y un reino que nunca tendrá fin. En este capítulo veremos cómo todo comienza, con la voz que llama al arrepentimiento en Juan el Bautista, con el cielo que se abre para revelar la identidad de Jesús en el Jordán, y con la victoria sobre la tentación en el desierto. Así inicia la historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El principio del Evangelio, Marcos 1, 1 al 3. Marcos abre su relato con estas palabras llenas de poder: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estas pocas frases encierran una verdad inmensa. El Evangelio no es simplemente una historia, ni un conjunto de enseñanzas morales. Es la buena noticia de que Dios mismo ha venido a habitar entre los hombres en la persona de su Hijo. Este principio no señala solo el inicio de un libro, sino el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la llegada del Mesías prometido, aquel que cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. Es el amanecer de un nuevo tiempo, en el que la gracia sustituye a la desesperanza, y la voz de Dios vuelve a resonar después de siglos de silencio profético. Para confirmar que lo que está por suceder es parte del plan eterno de Dios, Marcos nos recuerda las palabras de los profetas. Isaías lo había proclamado siglos atrás: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Voz del que clama en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». La cita no es casualidad. Prepara al lector para entender que la llegada de Jesús no es un evento improvisado, sino el cumplimiento de una promesa anunciada con anticipación. La figura del mensajero, que pronto veremos en Juan el Bautista, nos recuerda que antes de la gloria viene la preparación, antes de la revelación viene el llamado al arrepentimiento, y antes de recibir al Salvador, el corazón debe estar dispuesto a abrirse a su gracia. Así comienza el Evangelio, con una afirmación clara de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y con la voz profética que anuncia su llegada, invitándonos a preparar el camino en nuestras vidas para recibirlo con fe y esperanza. El ministerio de Juan el Bautista, Marcos 1, 4 al 8. En ese escenario de espera y silencio aparece Juan el Bautista, el mensajero prometido, levantado por Dios para preparar el camino del Mesías. Su figura era inconfundible: un hombre austero, vestido con un manto de pelo de camello y un cinturón de cuero, que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su estilo de vida era un testimonio viviente de desprendimiento y consagración, un contraste radical frente a la comodidad y la superficialidad de su tiempo. Pero lo más llamativo de Juan no era su apariencia, sino su mensaje. Con voz fuerte y clara proclamaba en el desierto: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Su llamado no era simplemente a una emoción pasajera, sino a una transformación genuina del corazón. Invitaba a volver al Señor con sinceridad, dejando atrás el pecado y abriendo espacio para la gracia de Dios. La respuesta del pueblo fue impresionante. Hombres y mujeres de toda Judea y Jerusalén salían al desierto para escucharle. No se quedaban indiferentes, confesaban sus pecados y eran bautizados por él en las aguas del río Jordán, como un símbolo de limpieza y renovación espiritual. Cada inmersión en el agua era una señal de fe, una declaración de que algo nuevo debía comenzar en sus vidas. Y, sin embargo, a pesar del impacto de su ministerio, Juan no buscaba reconocimiento personal.
Su corazón estaba centrado en señalar al que venía detrás de él. Con humildad afirmaba, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con estas palabras, Juan mostraba la diferencia entre su misión y la de Jesús. Su bautismo era un acto externo de arrepentimiento, pero el bautismo que Cristo traería sería mucho más profundo, una obra del Espíritu Santo, capaz de transformar la vida desde adentro, renovando el corazón y llenando al creyente con el poder de Dios. El ministerio de Juan el Bautista fue breve, pero trascendental. Como un faro en la noche, su voz abrió camino a la luz verdadera. Él no era la meta, sino la señal que apuntaba hacia el Salvador. Así, su mensaje sigue resonando hoy: preparar el corazón, arrepentirse y esperar con fe al Hijo de Dios que bautiza con espíritu y con fuego. El bautismo de Jesús, Marcos 1, 9 al 11. Y entonces, en medio de aquel mover espiritual junto al Jordán, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. No venía con multitudes siguiéndole, ni con títulos de grandeza humana, sino en la sencillez de un carpintero, en la humildad de quien había vivido 30 años en silencio y obediencia. Su llegada no llamó la atención por el esplendor, sino por la pureza de su propósito. Jesús se acercó a Juan para ser bautizado. A primera vista, esto parecía desconcertante. ¿Cómo podía el Santo de Dios someterse a un bautismo de arrepentimiento? Pero aquí se revela el misterio del amor divino. Aquel que no tenía pecado se identifica con los pecadores, compartiendo sus aguas, cargando con sus miserias, y mostrando desde el inicio que había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús salió del agua, un acontecimiento glorioso sucedió: los cielos se abrieron. Lo que por siglos había parecido cerrado y distante, ahora se abría para señalar que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de su Hijo. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, símbolo de pureza, paz y plenitud. Era la unción divina, la confirmación de que Jesús estaba lleno del poder del Espíritu para iniciar su misión. Y en ese instante, una voz majestuosa se escuchó desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Palabras de ternura y afirmación, palabras que revelaban la relación eterna entre el Padre y el Hijo. No era solo una proclamación para Jesús, sino también una declaración para todos los que escucharan: este es el Salvador, el Mesías, aquel en quien descansa el amor perfecto de Dios. Este momento es decisivo en la historia de la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en perfecta unidad, mostrando que la misión de Jesús tiene la aprobación y el respaldo de toda la Trinidad. Aquí no solo se revela la identidad de Jesús como el Hijo amado, sino también la certeza de que su camino, aunque lo llevará a la cruz, está marcado por el amor y la complacencia del Padre. El bautismo de Jesús en el Jordán es, entonces, una invitación para nosotros, a reconocerle como el Hijo de Dios, a dejarnos llenar por el Espíritu, y a escuchar también la voz del Padre que, en Cristo, nos llama a hijos amados, aceptados y enviados a vivir en su voluntad. La tentación en el desierto, Marcos 1, 12 al 13. Inmediatamente después de su bautismo, cuando los cielos aún resonaban con la voz del Padre, el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. No fue una elección humana, ni un accidente del destino, fue el Espíritu de Dios quien lo llevó allí, al lugar de la soledad y la prueba. Durante 40 días, Jesús permaneció en aquel lugar árido y silencioso, enfrentando la tentación de Satanás. El número 40 no es casual, recuerda los 40 años que Israel caminó en el desierto, probados en fidelidad, y también los 40 días que Moisés permaneció en la presencia de Dios en el Sinaí. Jesús, como el verdadero Hijo obediente, revive la historia de su pueblo, pero esta vez con victoria. Marcos nos dice brevemente que Jesús estaba entre las fieras. Esta imagen poderosa nos habla de la hostilidad del entorno, del peligro y del caos que representa la creación caída. Sin embargo, en medio de esa amenaza, los ángeles le servían. La escena une el contraste entre lo salvaje y lo celestial, entre la prueba y el cuidado divino. Aún en el desierto más inhóspito, la presencia de Dios no se apartó de su Hijo. Este pasaje nos muestra que antes de predicar a las multitudes, antes de sanar enfermos, antes de obrar milagros, Jesús enfrentó la tentación. Su ministerio no comenzó con aplausos, sino con lucha espiritual.
y allí, en ese escenario oculto, se manifestó su fidelidad absoluta al Padre. La victoria de Jesús en el desierto es también un anticipo de la cruz. Así como venció al tentador en soledad, venció al pecado y a la muerte en el Calvario. Su ejemplo nos recuerda que la tentación no es un signo de abandono, sino parte del camino de todo hijo de Dios. Y nos enseña que con el poder del Espíritu y la ayuda del cielo, también nosotros podemos resistir y salir fortalecidos. Así inicia la misión de Cristo, en obediencia, en lucha y en victoria. Allí, en el silencio del desierto, comenzó a brillar la luz que pronto iluminaría a toda la humanidad. Conclusión. El comienzo del Evangelio nos recuerda que cada paso en la vida de Jesús tiene un propósito eterno. Nada ocurre por casualidad, desde la voz profética de Juan, hasta el bautismo en el Jordán y la soledad del desierto, todo es parte del plan divino de salvación. Juan nos enseña que antes de encontrarnos con el Salvador debemos preparar el corazón, abrir espacio a la luz de Dios y dejar atrás lo que nos aparta de Él. Su voz resuena aún hoy, llamándonos al arrepentimiento y a la esperanza. El bautismo de Jesús nos revela con claridad quién es Él, el Hijo amado del Padre, aquel que vino a cumplir una misión única e irrepetible. Los cielos abiertos y la voz divina nos recuerdan que en Cristo también nosotros somos llamados hijos amados, aceptados y fortalecidos por el Espíritu Santo. El desierto, por su parte, nos enseña que la prueba no es un signo de abandono, sino un escenario donde se forja la victoria. Allí Jesús venció al tentador, y allí nos muestra que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Cada tentación superada abre camino a una fe más firme y a una confianza más profunda en el Padre. Hoy, este comienzo del Evangelio nos invita a hacer lo mismo, a preparar nuestro camino interior, a reconocer en Jesús al Hijo de Dios que trae salvación, y a confiar en que, aun en los desiertos de nuestra vida, no estamos solos. El Espíritu nos acompaña, los cielos se abren sobre nosotros, y la voz del Padre sigue proclamando con ternura: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así, con esperanza y fe, podemos caminar sabiendo que el inicio del Evangelio no fue solo el comienzo de la historia de Cristo en la tierra, sino también el inicio de una nueva historia para toda la humanidad. Una historia que continúa en cada corazón dispuesto a creer. Resumen de la Biblia del libro San Marcos, parte número 2. Ministerio en Galilea. Capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. Introducción. El Evangelio según San Marcos nos presenta a Jesús en movimiento constante, un Mesías que no se queda en palabras vacías, sino que actúa con poder y compasión. En la región de Galilea comienza a desplegarse su ministerio con una intensidad única. Allí llama a hombres comunes, pescadores sencillos, para convertirlos en discípulos que cambiarían la historia. Sus enseñanzas, transmitidas muchas veces en parábolas, iluminan la vida cotidiana y revelan el misterio del reino de Dios, invitando a escuchar con un corazón dispuesto. Pero el ministerio de Jesús no fue solo enseñanza, fue también poder en acción. Sanó enfermos, liberó a los oprimidos por espíritus inmundos, calmó tempestades y mostró que ni la naturaleza, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte, tienen la última palabra ante su autoridad. A la vez, enfrentó la oposición de quienes no podían aceptar su mensaje, desafiando tradiciones vacías y revelando la verdadera intención de la ley: amar, servir y acercar al hombre a Dios. En cada palabra y en cada acto, Jesús dejó claro que Él es más que un profeta, es el Hijo de Dios, Maestro, Sanador y Señor. En este recorrido por su ministerio en Galilea, descubriremos un Cristo que invita a seguirle, que transforma vidas y que nos reta a confiar en Él plenamente. Acompáñanos a revivir este tiempo de gran impacto, donde la luz del reino comenzó a brillar con fuerza en medio de la humanidad. El llamado de los primeros discípulos. Marcos 1, 16 al 20. Junto al mar de Galilea, un lugar de trabajo y rutina diaria, Jesús se acercó a Simón y Andrés, dos hermanos dedicados a la pesca. Allí, en medio de redes, barcas y esfuerzos cotidianos, se escuchó una voz diferente, la voz del Maestro que les dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Aquellas palabras simples y poderosas transformaron para siempre el rumbo de sus vidas. Sin demora, dejando atrás sus redes, eligieron seguirle. Más adelante, Jesús encontró a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban arreglando las redes junto a su padre.
También a ellos los llamó, y de inmediato dejaron la barca, al Padre y el oficio, para unirse a la misión del Mesías. Este relato nos muestra que el discipulado comienza con un encuentro personal con Cristo. No fueron escogidos por sus títulos ni por su sabiduría, sino porque estaban dispuestos a confiar y obedecer. Jesús no busca a los más capacitados según los estándares humanos, sino a aquellos que, con corazón dispuesto, se rinden a su llamado. En este primer grupo de seguidores vemos un reflejo de lo que significa la fe, soltar lo conocido, dejar atrás seguridades, y caminar hacia un futuro incierto, pero guiado por la certeza de que aquel que llama también sostiene. El mar de Galilea fue testigo de un comienzo humilde, pero glorioso, hombres comunes, transformados en discípulos que llevarían la buena noticia hasta los confines de la tierra. Así, el llamado de Jesús resuena también hoy. Nos invita a dejar las redes que nos atan, a soltar el pasado y a confiar en que, siguiéndolo, descubriremos el verdadero propósito de nuestra vida. Milagros, sanidades y expulsión de demonios. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 45, capítulo 2, versículo 1 al 12, capítulo 5, versículo 1 al 20. En Galilea, la autoridad de Jesús no fue solo con palabras, sino con hechos que transformaban vidas. Cuando enseñaba en la sinagoga, la gente se maravillaba porque su enseñanza tenía poder y verdad. Y en medio de ellos apareció un hombre con espíritu inmundo. Con solo una orden, cállate y sal de él, el demonio huyó, y todos quedaron asombrados. ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Allí comenzó a difundirse la fama del maestro. No pasó mucho tiempo antes de que la necesidad lo rodeara. Traían a enfermos, a los quebrantados, a los que sufrían opresión del enemigo. Jesús sanaba, imponía sus manos y levantaba al caído. Su compasión no conocía límites. Al tocar al leproso, que suplicaba, si quieres, puedes limpiarme, Jesús respondió, quiero, sé limpio. Y en ese instante, la enfermedad que apartaba y aislaba desapareció, devolviendo dignidad y esperanza. En Capernaum, cuando un paralítico fue bajado desde el techo por sus amigos, Jesús miró más allá de la enfermedad del cuerpo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ante el asombro de los escribas y la multitud, Jesús mostró que su autoridad abarca no solo lo físico, sino también lo espiritual, perdona pecados y restaura la vida entera. Luego, para confirmar su poder, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó, llevando consigo la prueba viva de la gracia divina. Más adelante, en la región de los Gadarenos, Jesús enfrentó a un hombre atormentado por una legión de demonios. Ni cadenas ni grilletes podían sujetarlo, pero con su sola presencia, los espíritus se sometieron a él. La multitud había aprendido a temer a aquel hombre, pero Jesús lo restauró a la cordura, lo vistió y lo devolvió a su comunidad como testimonio vivo del poder liberador de Dios. Cada milagro, cada sanidad, cada liberación fue mucho más que un acto de compasión, fue una señal del reino de Dios irrumpiendo en medio de la oscuridad. Jesús mostró que en él se cumple la promesa de vida abundante, que ninguna enfermedad, pecado o fuerza del mal es más grande que su poder. La fe, aun del tamaño de un pequeño clamor, abría la puerta para que lo imposible se hiciera posible. Y así, en cada sanidad y cada liberación, Cristo revelaba que había venido no solo a aliviar el dolor presente, sino a traer la restauración completa que Dios ha prometido. Enseñanzas en parábolas. Marcos 4, 1 al 34. Una gran multitud se reunió junto al lago, y Jesús, subiendo a una barca, comenzó a enseñarles. No hablaba con discursos complicados, sino con parábolas, historias sencillas tomadas de la vida diaria que contenían misterios eternos. Entre esas parábolas, destacó la del sembrador. Jesús habló de un hombre que salió a sembrar, y la semilla cayó en diferentes terrenos, junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Cada suelo representaba la condición del corazón humano ante la palabra de Dios. Algunos escuchan pero no dejan que la semilla eche raíces, otros se dejan ahogar por las preocupaciones del mundo, pero hay quienes reciben el mensaje con fe y producen fruto abundante. Así, el Maestro enseñó que el reino de Dios comienza en lo secreto del corazón, y que la verdadera respuesta se manifiesta en una vida transformada. Jesús también habló de la semilla que crece en secreto. El sembrador duerme y se levanta,
y sin saber cómo, la semilla germina, crece y da fruto. Con esta imagen reveló que el reino no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios, que obra de manera silenciosa pero segura. La palabra sembrada tiene vida propia, y en su tiempo produce cosecha. Otra parábola fue la del grano de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece se convierte en un árbol donde las aves encuentran refugio. Así es el reino, comienza con lo pequeño, lo débil y lo insignificante, pero se expande hasta alcanzar a muchos y ofrecer un lugar de vida y descanso. Las multitudes escuchaban maravilladas, y Jesús, con paciencia, les hablaba según podían entender. Pero a sus discípulos les explicaba en privado el significado de estas parábolas, revelándoles que conocer los secretos del reino de Dios es un regalo para quienes están dispuestos a escuchar y a seguirle. En estas parábolas descubrimos una verdad esencial: el reino de Dios no irrumpe con violencia ni con gloria humana, sino con sencillez, paciencia y esperanza. El poder de Dios actúa en lo oculto, en lo pequeño, en lo que parece débil, pero cuyo fruto será abundante y eterno. Así, Jesús invitaba a todos a abrir el corazón, a ser buena tierra donde la semilla de su palabra pudiera crecer, y a confiar en que, aunque el crecimiento no siempre se vea de inmediato, el reino avanza con certeza hasta alcanzar su plenitud. Autoridad de Jesús sobre la naturaleza y los espíritus. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, capítulo 5, versículo 21 al 43, capítulo 6, versículo 45 al 52. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando una fuerte tormenta se desató. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza la barca, y el miedo llenó el corazón de los discípulos. Mientras ellos luchaban por sobrevivir, Jesús dormía en la popa. Desesperados lo despertaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Entonces, con voz firme, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y de inmediato se hizo grande bonanza. El asombro llenó a los discípulos, que se preguntaban: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Allí entendieron que su autoridad no se limita a los hombres o a los espíritus, sino que abarca toda la creación. Más adelante, un principal de la sinagoga, llamado Jairo, vino a suplicar por su hija agonizante. Jesús se dirigió a su casa, pero antes de llegar la noticia trágica lo detuvo: la niña había muerto. Sin embargo, Jesús lo animó: «No temas, cree solamente». Al entrar en la casa, tomó a la niña de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y la vida volvió a ella, levantándose como testimonio de que ni la muerte puede resistirse al poder del Hijo de Dios. En otra ocasión, los discípulos se encontraban de nuevo en medio del mar, luchando contra el viento contrario. Era de noche, y en medio de la oscuridad vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Llenos de temor, pensaron que era un fantasma. Pero él les habló con ternura y autoridad: «Ánimo. Soy yo, no temáis». Al subir a la barca, el viento cesó, y los corazones de sus discípulos fueron llenos de asombro. En cada uno de estos episodios, Marcos nos muestra que la autoridad de Jesús no conoce fronteras. El viento, el mar, la enfermedad y la muerte misma se someten a su palabra. Su presencia transforma la desesperación en confianza, el llanto en gozo, y el miedo en fe. El mensaje es claro: seguir a Cristo no significa ausencia de tormentas o pruebas, pero sí la certeza de que en medio de ellas no estamos solos. Él es Señor sobre todo, y en su poder encontramos paz, esperanza y vida. Conflictos con líderes religiosos. Marcos capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 6, capítulo 7, versículo 1 al 23. No todos recibieron a Jesús con fe y alegría. Mientras muchos eran sanados, perdonados y restaurados, los líderes religiosos observaban con recelo cada una de sus acciones. Veían en él una amenaza a su autoridad y a las tradiciones que habían elevado por encima del propósito de la ley de Dios. Un día de reposo, los discípulos arrancaban espigas para comer mientras caminaban por los sembrados. Los fariseos los acusaron de quebrantar la ley. Pero Jesús respondió recordándoles que la ley fue dada para bendición, no para opresión. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con estas palabras, Jesús mostró que la verdadera intención de la ley es la vida, la misericordia y la libertad. En otra ocasión, también en sábado, sanó a un hombre con la mano seca dentro de la sinagoga. Los religiosos observaban para acusarle, más preocupados por las reglas que por la necesidad del enfermo. Jesús, mirándolos con dolor y enojo por la dureza de sus corazones, preguntó: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ante su silencio, extendió su mano de poder y sanó al hombre. La reacción de los fariseos no fue gozo por el milagro, sino conspiración contra él. Jesús también confrontó su hipocresía cuando lo acusaban de que sus discípulos no seguían las tradiciones de purificación. Les recordó que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón: malas intenciones, orgullo, envidia, engaño y maldad. La verdadera pureza no se mide por ritos externos, sino por un corazón alineado con la voluntad de Dios. Estos conflictos revelan un contraste profundo. Mientras Jesús buscaba restaurar la vida y mostrar la misericordia del Padre, los líderes religiosos defendían tradiciones humanas que oprimían y cegaban. El mensaje del Maestro fue claro y contundente: la ley alcanza su plenitud en el amor, y la verdadera adoración nace de un corazón sincero. En cada confrontación, Jesús desenmascaró la hipocresía y abrió la puerta a una fe auténtica, basada no en apariencias externas, sino en la transformación interior que solo Dios puede realizar. Conclusión. El ministerio en Galilea nos revela un Cristo en acción, un Salvador que no se limita a palabras, sino que transforma la realidad con poder y compasión. Llamó a hombres sencillos a ser discípulos, y en ese llamado nos muestra que cualquiera que responde con fe puede ser parte de su misión. Enseñó con autoridad, usando parábolas que penetran hasta lo más profundo del corazón, invitándonos a abrirnos al misterio del reino de Dios. En cada milagro, en cada sanidad y en cada liberación, vimos cómo la misericordia de Jesús se une con su poder: el enfermo recobra fuerzas, el paralítico se levanta, el endemoniado encuentra libertad. Y hasta la naturaleza se somete a su palabra. Sus obras nos recuerdan que no hay oscuridad tan grande ni tormenta tan fuerte que su presencia no pueda calmar. Pero también descubrimos que seguir a Cristo implica enfrentar oposición. Los líderes religiosos lo cuestionaron, lo criticaron y lo acusaron. Sin embargo, con valentía y firmeza, Jesús mostró que la verdadera fe no se mide por rituales externos, sino por un corazón limpio y una vida guiada por el amor de Dios. Todo este recorrido en Galilea nos conduce a una verdad central: Jesús no es simplemente un profeta o un maestro admirable, sino el Hijo de Dios, Señor de la vida y dador de esperanza eterna. Su invitación permanece abierta hoy, igual que entonces: dejar las redes de nuestra rutina, confiar en su poder y abrir el corazón al reino que Él vino a establecer. El ministerio en Galilea es más que un relato del pasado, es un llamado vivo al presente. Nos invita a reconocer en Jesús al Maestro que guía, al Sanador que restaura y al Señor que gobierna sobre todo. Y así, con fe y entrega, podemos caminar tras sus pasos, seguros de que en Él encontramos vida abundante y eterna. Resumen de la Biblia del libro San Marcos, parte número 3. Revelación de la identidad de Jesús y camino hacia Jerusalén. Capítulo 8, versículo 27 al capítulo 10, versículo 52. Introducción. El Evangelio de Marcos nos conduce a un momento decisivo en la vida y ministerio de Jesús, la revelación de su verdadera identidad y el inicio del camino hacia Jerusalén. Hasta este punto, los discípulos habían visto milagros, escuchado enseñanzas y presenciado la autoridad de su palabra, pero aún no comprendían plenamente quién era aquel a quien seguían. En estos capítulos se descorre el velo: Jesús no es solo un maestro sabio o un profeta poderoso, sino el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvar a la humanidad. Sin embargo, esta revelación no viene acompañada de poder terrenal ni de victorias humanas, sino de un llamado inesperado: el camino hacia la cruz. Aquí descubrimos que seguir a Cristo no es un camino de gloria inmediata ni de reconocimiento, sino un sendero marcado por la entrega, el servicio y la fe. Jesús anuncia abiertamente su pasión y resurrección, mostrando que la vida verdadera se alcanza a través del sacrificio y que la gloria se manifiesta en la obediencia al plan de Dios. En este tramo del Evangelio, el corazón del mensaje se abre ante nosotros con toda claridad: la confesión de Pedro.
La visión gloriosa de la transfiguración y las enseñanzas sobre el discipulado nos muestran que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir, no en imponerse, sino en amar. Acompáñanos en este recorrido espiritual, donde el Maestro no solo revela quién es Él, sino también cuál es el camino de la vida eterna. Que cada palabra nos inspire a reconocer a Jesús como el Cristo y a seguirlo con un corazón dispuesto a caminar en fe, humildad y obediencia. Confesión de Pedro: tú eres el Cristo. Marcos 8, versículo 27 al 30. En el camino hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús detiene a sus discípulos con una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La gente veía en él a un profeta poderoso, quizá a Juan el Bautista resucitado, a Elías esperado, o a alguno de los profetas antiguos. Admiraban su autoridad, pero no alcanzaban a reconocer su verdadera identidad. Entonces Jesús va más allá y dirige la pregunta directamente a quienes caminaban con él: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En ese instante, Pedro toma la palabra y, movido por una revelación divina, proclama con firmeza: tú eres el Cristo. Esta confesión no es un simple título, sino un acto de fe que abre un nuevo capítulo en la historia del Evangelio. Pedro reconoce en Jesús al Mesías esperado, al ungido de Dios, al Salvador prometido desde antiguo. Con esas palabras, los discípulos dan un paso más profundo en su comprensión, aunque aún no logran asimilar el alcance de lo que significa seguir a un Mesías que no vendría con poder político, sino con entrega y sacrificio. Este momento marca un punto de quiebre. A partir de aquí, Jesús comienza a revelar con claridad el destino de su misión: la cruz, la pasión, la resurrección. La confesión de Pedro es el inicio de una revelación mayor. El camino del Mesías no se mide en tronos ni en victorias humanas, sino en la obediencia al plan de Dios y en la entrega por amor a la humanidad. Hoy, esta misma pregunta llega a nosotros: ¿quién decimos que es Jesús? La respuesta no puede quedarse solo en palabras, debe reflejarse en la vida. Reconocer a Cristo como el Hijo de Dios es aceptar su llamado, confiar en su poder y seguirle con fe, aun cuando no entendamos plenamente todo lo que su camino implica. Primer anuncio de la pasión y resurrección. Marcos 8, versículo 31 al 33. Justo después de que Pedro confesara que Jesús es el Cristo, el Maestro revela el corazón de su misión. No quiere que sus discípulos vivan engañados por falsas expectativas de poder terrenal. Por eso, con claridad y sin rodeos, les anuncia: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Estas palabras fueron como un choque para los discípulos. Ellos esperaban un Mesías glorioso, que restaurara a Israel con fuerza política y poder militar. No podían concebir a un Salvador humillado, sufriente y rechazado. Pedro, con su carácter impulsivo y con el deseo de proteger a su maestro, lo toma aparte y lo reprende. Quizás en su corazón pensaba: esto no puede pasarte a ti, Señor. Pero Jesús, con firmeza y autoridad, lo corrige delante de todos: quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con estas palabras, Jesús no rechaza a Pedro como persona, sino la idea equivocada de un Mesías que evite la cruz. La voz de Pedro, aunque movida por afecto humano, en ese momento reflejaba la misma tentación que Satanás había presentado en el desierto: un camino de gloria sin sufrimiento, una corona sin cruz. El Señor deja claro que el plan de Dios no se ajusta a los pensamientos humanos. La cruz no era un accidente ni un error, sino el centro de la misión de Cristo. A través del sufrimiento y la entrega total, Él alcanzaría la victoria definitiva, la resurrección y la vida eterna para todos los que creen en Él. Este primer anuncio abre los ojos de los discípulos, y también los nuestros, a una verdad profunda: seguir a Cristo significa abrazar el misterio de la cruz. No es un camino fácil, ni libre de pruebas, pero es el único que conduce a la vida. La gloria del reino se manifiesta a través de la entrega y el amor sacrificial de Jesús. La transfiguración. Marcos 9, versículo 2 al 13. 6 días después de haber anunciado su pasión, Jesús toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y los conduce a un monte alto, en soledad. Allí, en lo alto, lejos de las multitudes y del ruido de la vida cotidiana, los discípulos son testigos de un acontecimiento extraordinario: Jesús se transfigura delante de ellos.
Su rostro resplandece con una luz que no proviene de este mundo, y sus vestiduras se tornan de un blanco tan puro, tan radiante, que ningún lavador en la tierra podría blanquearlas de esa manera. Era la gloria divina manifestándose a través de la humanidad de Cristo, una revelación de quién es realmente, el Hijo de Dios. En ese momento aparecen Moisés y Elías, los grandes representantes de la ley y los profetas, conversando con Jesús. Con ellos se confirma que toda la historia de Israel, todo lo anunciado y esperado, encuentra su cumplimiento en él. Moisés había guiado al pueblo hacia la tierra prometida, Elías había anunciado la venida del Señor, ambos ahora señalan al verdadero libertador, al Mesías esperado. Pedro, sobrecogido por el asombro y sin saber qué decir, propone levantar 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Su reacción refleja el deseo humano de aferrarse a la experiencia gloriosa, de permanecer en el monte y evitar el sufrimiento del valle. Pero mientras habla, una nube los cubre con su sombra, y de ella surge una voz poderosa y clara: «Este es mi Hijo amado, oíd». Con estas palabras, el Padre confirma la identidad de Jesús y llama a los discípulos, y a todos nosotros, a escucharle y obedecerle. No son las opiniones de los hombres ni los deseos del corazón los que deben guiar nuestra fe, sino la voz del Hijo amado, el único en quien Dios tiene complacencia. De pronto, al mirar alrededor, los discípulos no ven a nadie más, sino solo a Jesús. Moisés y Elías desaparecen, porque ya no se necesita otro mediador ni otro profeta. Cristo es el centro, la plenitud de la revelación divina. Mientras descendían del monte, Jesús les ordena guardar silencio hasta que Él resucitara de entre los muertos. Ellos no comprendían del todo, se preguntaban qué significaba resucitar de los muertos, pero poco a poco entenderían que la gloria que habían contemplado en el monte estaba íntimamente unida al sufrimiento de la cruz. La transfiguración no fue un espectáculo aislado, sino una preparación para el camino difícil que venía. Era una chispa de la gloria futura, un anticipo del triunfo de Cristo. Para los discípulos, y también para nosotros, es una enseñanza eterna: la cruz no es el final, sino el paso hacia la victoria de la resurrección y la vida eterna. Enseñanza sobre el discipulado, el servicio y la entrega. Marcos capítulo 9, versículo 14 al capítulo 10, versículo 52. Mientras Jesús avanza hacia Jerusalén, aprovecha cada momento para instruir a sus discípulos. Sabe que el camino que él recorrerá será de entrega, y quiere que ellos comprendan lo que significa ser sus seguidores. Después de descender del monte de la transfiguración, encuentra a una multitud agitada y a un padre desesperado cuyo hijo estaba poseído por un espíritu inmundo. Con autoridad y compasión, Jesús libera al joven, mostrando que la fe en él es más poderosa que cualquier opresión. Este milagro enseña que el discipulado no es solo contemplar su gloria, sino también enfrentar con fe los desafíos y las luchas de la vida. Más adelante, instruye a sus discípulos sobre el costo de seguirle: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Ser discípulo no es un camino de comodidades, sino de entrega radical, de confianza total en la voluntad de Dios, incluso cuando implique sufrimiento. Jesús redefine la grandeza con una enseñanza que desconcierta a sus seguidores: el que quiera ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Para ilustrarlo, toma a un niño en sus brazos y declara que recibir a los pequeños y humildes es recibirle a él mismo. Así deja claro que el reino de Dios no se mide por poder, fama o riquezas, sino por un corazón sencillo, confiado y dispuesto a servir. En su camino, habla también sobre el matrimonio, afirmando que Dios creó la unión entre hombre y mujer como un pacto sagrado de fidelidad y amor. Luego, al encontrarse con un joven rico que deseaba heredar la vida eterna, le recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en seguirle con el corazón libre de ataduras. «Una cosa te falta», le dice: «anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Estas palabras revelan que el discipulado exige poner a Dios en primer lugar, por encima de todo lo demás. Jesús no oculta la realidad: seguirle implica sacrificio. Pero también promete recompensa: muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Con ello muestra que en el reino de Dios los valores se invierten, y la verdadera grandeza está en la entrega y en el servicio. Finalmente, en el camino hacia Jerusalén, un hombre ciego llamado Bartimeo clama con insistencia: «Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Aunque muchos intentan callarlo, él persevera en su fe. Jesús se detiene, lo llama y le devuelve la vista. Con gratitud y confianza, Bartimeo se levanta y sigue a Jesús por el camino. Este encuentro no es casual, simboliza la misión de Cristo de abrir los ojos de la fe, de transformar a los que viven en tinieblas y demostrar que seguirle implica ver con claridad el propósito divino. Así, en cada enseñanza y en cada acción, Jesús prepara a sus discípulos, y a todos nosotros, para comprender que ser cristiano no es buscar prestigio o poder, sino abrazar el camino de la cruz. Servir con humildad y confiar plenamente en el amor del Padre. La grandeza del reino está en la entrega. Conclusión. En estos capítulos del Evangelio de Marcos se nos revela un misterio glorioso y profundo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, aquel en quien se cumple toda la promesa de salvación. No es un Mesías de poder humano ni de conquista terrenal, sino el siervo que se entrega en amor, el Maestro que camina con sus discípulos, y el Señor que vence a la muerte con la fuerza de la resurrección. La confesión de Pedro nos recuerda que la fe comienza al reconocer quién es Jesús. El anuncio de su pasión y resurrección nos muestra que el plan de Dios es más alto que nuestros pensamientos. La transfiguración nos ofrece un destello de la gloria eterna que aguarda a los que confían en Él. Y las enseñanzas sobre el discipulado nos desafían a tomar la cruz, a vivir con humildad y a servir con amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. El mensaje es claro, la verdadera grandeza no se encuentra en el poder ni en el prestigio, sino en la entrega al Padre y en el servicio a los demás. Jesús vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y esa misma senda es la que invita a recorrer a todo aquel que decide seguirle. Hoy, esa invitación sigue viva, confesar con fe que Jesús es el Cristo, abrir los ojos de nuestro corazón como Bartimeo, y caminar tras el Maestro hacia la vida verdadera. El reino de Dios no es un ideal lejano, sino una realidad que se manifiesta en cada gesto de amor, en cada acto de humildad, en cada decisión de fidelidad a su llamado. Y mientras avanzamos en nuestro propio camino, podemos estar seguros de que no lo recorremos solos, el Hijo amado camina delante de nosotros, el Espíritu Santo nos fortalece, y el Padre nos recuerda con ternura. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así, con la mirada fija en Cristo, avancemos con fe, con esperanza y con amor, sabiendo que la cruz conduce a la gloria, y que en Jesús encontramos la vida eterna. Resumen de la Biblia del libro San Marcos, parte número 4. Ministerio en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37. Introducción. El Evangelio de Marcos nos lleva ahora al corazón de la misión de Jesús, su ministerio en Jerusalén. La ciudad santa, centro de la fe judía y símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, se convierte en el escenario de los últimos y más decisivos días de la vida terrenal del Maestro. Aquí, Jesús entra no con la pompa de un conquistador humano, sino como un rey humilde que cabalga en un pollino, mostrando que su reino no se edifica con violencia, sino con mansedumbre y verdad. En el templo, lugar destinado para la adoración, confronta la corrupción y reclama el propósito original de la casa de Dios, ser un espacio santo de oración y encuentro con el Padre. Los líderes religiosos lo desafían con preguntas llenas de intención, pero sus respuestas, llenas de sabiduría divina, revelan su autoridad y exponen la dureza de sus corazones. Sus enseñanzas alcanzan la esencia misma de la fe, amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Finalmente, desde el Monte de los Olivos, Jesús eleva la mirada hacia el futuro y anuncia los acontecimientos que vendrán. Sus palabras sobre la destrucción del templo, las señales de los tiempos y su regreso glorioso nos llaman a la vigilancia, la perseverancia y la esperanza. Este ministerio en Jerusalén es un viaje de revelación, de confrontación y de esperanza eterna. Nos invita a descubrir quién es verdaderamente Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey que viene a salvarnos y a abrirnos el camino hacia la vida eterna. Entrada triunfal en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, en los alrededores de Betfagé y Betania, Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, un animal joven que nunca había sido montado. Todo ocurre tal como él lo había anunciado. Encuentran al pollino atado y lo llevan a Jesús. El Maestro se sienta sobre él y comienza así su entrada a la ciudad santa. Este gesto no es casualidad, cumple lo anunciado por el profeta Zacarías: He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde,
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El rey prometido llega, no con armas ni ejércitos, sino con humildad, mostrando que su reinado no pertenece a los poderes de este mundo, sino al reino de Dios. La multitud, llena de gozo y expectación, extiende sus mantos sobre el camino y agita ramas cortadas de los campos. Los gritos resuenan como un eco de esperanza: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Es un clamor de victoria y de fe, aunque muchos aún no comprendían que la verdadera victoria sería alcanzada a través de la cruz. Los corazones se llenan de entusiasmo, pero también se abre un contraste profundo. La misma ciudad que lo recibe con alabanzas pronto se convertirá en el lugar donde será rechazado y condenado. La entrada triunfal revela el misterio del Mesías, un rey que no viene a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Con este acto, Jesús se presenta públicamente como el Cristo esperado, el Hijo de Dios que trae paz, justicia y salvación. Jerusalén contempla a su rey, pero solo quienes tengan fe reconocerán que su trono no está en palacios de oro, sino en la cruz que dará vida al mundo entero. Purificación del templo. Al entrar Jesús en Jerusalén, sus pasos lo llevan al lugar más sagrado, el templo, la casa de Dios, el centro de la fe y de la vida del pueblo. Pero lo que encuentra allí no es devoción ni oración sincera, sino un bullicioso mercado. Cambistas de dinero y comerciantes llenaban los atrios, convirtiendo un lugar de encuentro con Dios en un espacio de intereses humanos. El corazón de Jesús se indigna al ver cómo lo santo había sido profanado. Con firme autoridad, comienza a volcar las mesas de los cambistas y a derribar los puestos de quienes vendían animales para los sacrificios. El sonido de las monedas rodando por el suelo y los gritos de los comerciantes sorprendidos resuenan en todo el recinto. Con voz poderosa, Jesús proclama las palabras de la Escritura: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese instante, el pueblo contempla un acto profético y lleno de valentía. Jesús no solo denuncia la corrupción económica, sino también la hipocresía religiosa que se escondía tras los rituales vacíos. Con su acción, declara que el culto verdadero no se compra ni se negocia, sino que brota de un corazón humilde que busca a Dios en espíritu y en verdad. Muchos se maravillaban de sus palabras y de su autoridad, reconociendo que hablaba con el poder de Dios. Sin embargo, los líderes religiosos se llenan de ira y temor, pues ven en él una amenaza para su sistema y sus privilegios. Desde ese momento, comienzan a buscar la manera de destruirlo. La purificación del templo nos recuerda que Dios no se complace en apariencias ni en negocios disfrazados de fe. Jesús nos enseña que la verdadera adoración se encuentra en la oración sincera, en la justicia y en la pureza del corazón. Así, aquel día en Jerusalén, el Mesías no solo limpió el templo de piedras, sino que señaló que el verdadero templo de Dios es el corazón de quienes creen en él. Enseñanzas y controversias con los líderes judíos. En Jerusalén, el templo se convierte en escenario de intensos debates. Fariseos, saduceos y escribas se turnan para desafiar a Jesús, esperando atraparlo en contradicciones y desacreditarlo ante el pueblo. Con preguntas cuidadosamente planeadas, buscan ponerlo a prueba. ¿Es lícito pagar tributo al César? ¿Qué sucede con la resurrección y el matrimonio? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pero ante cada intento, Jesús responde con la sabiduría que viene de lo alto. Cuando le preguntan sobre los impuestos, pide una moneda y, mostrándola, declara: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sus palabras revelan la necesidad de reconocer la autoridad humana, pero sobre todo la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Cuando los saduceos, que negaban la resurrección, presentan un dilema sobre la vida después de la muerte, Jesús los corrige con firmeza: Erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Con ello enseña que la resurrección no es un simple retorno a esta vida, sino la entrada a una existencia transformada por el poder divino. Entre todas sus enseñanzas, resplandece un mandamiento que resume la esencia de la ley y los profetas: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Con estas palabras, Jesús coloca el amor como fundamento de la verdadera religión y como el camino hacia la plenitud de vida. Los líderes, sorprendidos, no encuentran cómo responder. Sus trampas quedan al descubierto,
y el pueblo escucha con asombro la claridad y autoridad del Maestro. Aún así, la oposición en su contra crece, pues la luz de su verdad confronta las tinieblas de la hipocresía y del orgullo religioso. Estas controversias nos recuerdan que la fe no se trata de debates vacíos o de aparentar justicia, sino de un corazón que ama a Dios y al prójimo. Jesús nos invita a vivir más allá de las discusiones, abrazando el mandamiento del amor como la mayor expresión de fidelidad al Padre. Discurso escatológico sobre el fin de los tiempos. En el Monte de los Olivos, frente al esplendor del Templo de Jerusalén, Jesús anuncia a sus discípulos realidades que estremecen el corazón. Les advierte que ese majestuoso edificio, orgullo de la nación, sería derribado piedra sobre piedra. Con estas palabras, señala que lo terrenal es pasajero, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Sus discípulos, llenos de inquietud, le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesús entonces les revela un panorama de los tiempos. Se levantarán falsos cristos que intentarán engañar, habrá guerras, rumores de guerras, terremotos y hambres. Pero aclara que todo esto será solo el principio de dolores, no el final. El Maestro prepara a los suyos para la persecución, serán llevados ante gobernadores y reyes, pero esa será la oportunidad de dar testimonio. Les asegura que el Espíritu Santo hablará por medio de ellos, dándoles palabras de vida en medio de la oposición. También advierte que la traición alcanzará los lazos familiares y que muchos serán odiados por causa de su nombre, pero la promesa resuena con firmeza, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús describe tribulaciones aún mayores, un tiempo de angustia como nunca antes se había visto. Sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla la esperanza, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Con esta visión gloriosa, revela que la historia no termina en el caos, sino en la victoria definitiva del reino de Dios. Finalmente, exhorta con palabras llenas de urgencia, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La enseñanza es clara, vivir preparados, con fe y fidelidad, esperando con esperanza activa la venida del Señor. Este discurso no es solo un anuncio del futuro, sino un llamado a la perseverancia y a la confianza en Dios en medio de cualquier adversidad. Jesús nos recuerda que, aunque el cielo y la tierra pasen, sus palabras no pasarán, y en ellas encontramos seguridad para enfrentar el presente y esperanza para esperar el futuro. Conclusión. El ministerio de Jesús en Jerusalén nos abre una ventana al corazón mismo del plan divino. En su entrada triunfal lo vemos como el Rey prometido, pero un Rey distinto, que no viene con espadas ni ejércitos, sino con humildad y mansedumbre. En la purificación del templo, su celo por la casa de Dios nos recuerda que nuestra adoración debe ser auténtica, libre de hipocresía y centrada en la comunión con el Padre. Sus controversias con los líderes religiosos revelan la verdad que no puede ser silenciada. El amor a Dios y al prójimo son el fundamento de toda la ley. Con sabiduría celestial, Jesús desenmascara la religiosidad vacía y nos conduce al verdadero camino de fe y obediencia. En el Monte de los Olivos, al anunciar los tiempos venideros, el Maestro nos llama a vivir despiertos, con la mirada puesta en lo eterno. Sus palabras no buscan sembrar temor, sino esperanza, recordar que, aunque el mundo pase, su palabra no pasará, y que su regreso será la consumación gloriosa de la historia. Este relato nos invita hoy a abrir el corazón al Rey que trae salvación, a dejarnos transformar por su presencia, a caminar en la verdad y a perseverar en la fe. Que nuestras vidas sean templos vivos, consagrados a Dios. Que nuestros corazones se mantengan firmes en la esperanza. Y que nuestros ojos estén siempre atentos al cielo, aguardando con confianza y gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios y Señor de toda la historia. Resumen de la Biblia del libro San Marcos, parte número 5. Pasión, muerte y resurrección. Capítulo 14, versículo 1 al capítulo 16, versículo 20. Introducción. El Evangelio de Marcos culmina con los acontecimientos más profundos y conmovedores de toda la historia, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos capítulos finales, se revela el amor de Dios en su máxima expresión, un amor que no se reserva nada, que se entrega por completo, que sufre por amor y vence para siempre al poder del pecado y de la muerte. Desde la última cena hasta la tumba vacía, cada paso de Jesús está lleno de propósito divino.
En la mesa comparte el pan y el vino como signo de una nueva alianza. En Getsemaní ora con angustia, mostrando su humanidad. En el juicio enfrenta la injusticia con silencio y dignidad. En la cruz perdona a los que lo crucifican, y en la resurrección, abre el camino hacia una nueva vida para todos los que creen. Este relato no es solo una crónica de dolor y triunfo, sino una invitación personal a cada oyente. Nos llama a mirar la cruz no con tristeza, sino con gratitud, a reconocer en ella el precio del amor divino, y a vivir con esperanza, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. Acompañemos a Jesús en este recorrido de amor y redención, donde el sufrimiento se transforma en salvación, la oscuridad en luz, y la cruz en la más gloriosa victoria. Que cada palabra de este relato nos acerque más al corazón de Cristo, el Salvador que murió y resucitó por nosotros. La última cena. En la víspera de la Pascua, cuando la ciudad de Jerusalén se preparaba para celebrar la liberación de Israel, Jesús se reúne con sus discípulos en un aposento alto. La atmósfera está cargada de solemnidad y de amor. Él sabe que ha llegado su hora, la hora de entregar su vida por la salvación del mundo. La mesa está dispuesta. El pan y el vino, elementos cotidianos, se transformarán en símbolos eternos del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Mientras la luz de las lámparas ilumina el rostro de los discípulos, Jesús toma el pan en sus manos, lo levanta y lo bendice. Luego lo parte y dice con ternura y autoridad: «Tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado». Un silencio reverente llena la habitación. Los corazones tiemblan ante el misterio que se revela. Después, Jesús toma la copa, la levanta hacia el cielo y da gracias al Padre. Con mirada profunda declara: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». En ese momento, lo cotidiano se vuelve sagrado. El pan y el vino se convierten en memoria viva del amor que no se detiene ante el dolor. Jesús, el Maestro y Señor, enseña que el verdadero liderazgo nace del servicio, y que el amor más puro se demuestra en la entrega total. Mientras comparten el pan, Él anuncia con tristeza que uno de ellos lo traicionará. Los discípulos se miran con desconcierto y temor, preguntándose quién podría hacerlo. Sin embargo, Jesús no responde con condena, sino con compasión. Él sabe que el camino hacia la cruz pasa también por la fragilidad humana. Aquella noche, en medio del pan partido y la copa compartida, nació el misterio de la comunión, Dios sentándose a la mesa con los hombres, el Creador uniéndose a su creación en un acto de amor eterno. Allí, en la intimidad de esa cena, Jesús siembra en el corazón de sus discípulos una promesa que perdurará para siempre. «Haced esto en memoria de mí». Desde entonces, cada vez que los creyentes parten el pan y comparten la copa, el amor de Cristo vuelve a hacerse presente. Es el amor que se entrega, el amor que salva, el amor que nunca deja de ser. Arresto, juicio y negación de Pedro. Después de la última cena, cuando la noche cubre Jerusalén con su silencio, Jesús se dirige con sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar apartado entre los olivos. El aire es denso, y la sombra de la cruz se aproxima. Allí, en medio de la oscuridad, el Hijo de Dios se arrodilla y ora con el alma en agonía. «Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». El Salvador del mundo experimenta el peso del temor humano, pero su amor y obediencia son más grandes que el dolor que lo rodea. Sus discípulos, incapaces de comprender la magnitud de ese momento, se quedan dormidos. Jesús los despierta 3 veces, con tristeza y ternura. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De pronto, el sonido de pasos rompe el silencio. Antorchas iluminan el huerto. Judas aparece al frente de una multitud armada con espadas y palos. Se acerca al maestro y, con un beso, lo traiciona. Es el beso más triste de la historia, un gesto de afecto convertido en señal de entrega. Jesús no huye, no se resiste. Con serenidad divina dice: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Aún en ese instante, su dignidad brilla más que las armas que lo rodean. Los discípulos huyen, temerosos. Jesús queda solo. Llevado ante el concilio, es acusado por testigos falsos que contradicen sus propias palabras. Los líderes religiosos buscan una excusa para condenarlo, pero Jesús guarda silencio. No se defiende,
no argumenta, no maldice. En su silencio, se revela la confianza perfecta en el plan del Padre. Cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús responde con verdad eterna: Yo soy. Esa confesión desencadena burlas, golpes y humillaciones. Pero en el rostro herido del Salvador se refleja la pureza del amor que no cede ante el odio. Mientras tanto, en el patio del sumo sacerdote, Pedro, el discípulo valiente que había prometido seguirle hasta la muerte, lo observa de lejos. 3 veces es reconocido como seguidor de Jesús, y 3 veces lo niega. No le conozco, dice con voz temblorosa. Y en ese instante, el gallo canta. El sonido penetra en su alma como una espada. Pedro recuerda las palabras del Maestro. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Sus ojos se llenan de lágrimas. Sale fuera y llora amargamente. En la caída de Pedro se revela la fragilidad de todo ser humano, el miedo, la debilidad, la contradicción del corazón. Pero también, en su llanto, comienza el camino de la gracia. Porque donde el hombre cae, Dios prepara el perdón, donde hay negación, Él ofrece restauración. Jesús, traicionado, abandonado y humillado, continúa su marcha hacia el sacrificio. Pedro, quebrantado por su culpa, lleva en su alma la semilla del arrepentimiento que más tarde florecerá en fe y valentía. Así, la noche de Getsemaní nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, el amor de Cristo permanece fiel. Él no abandona a los suyos, ni deja sin consuelo al corazón que llora. Crucifixión y muerte de Jesús. Jesús, el inocente, es condenado a muerte. El juicio ha terminado, pero la injusticia apenas comienza. Los soldados se burlan de él, le colocan una corona de espinas y un manto púrpura, y con cruel ironía lo saludan: «Salve, Rey de los judíos». Cada espina, cada golpe, cada palabra de desprecio, son soportados en silencio por aquel que carga sobre sí el peso de toda la humanidad. El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, es arduo y doloroso. Jesús, debilitado por los azotes, tropieza bajo el peso de la cruz. Simón de Cirene es obligado a ayudarle a llevarla, sin saber que ese acto quedará grabado para siempre en la historia de la salvación. La multitud lo sigue, algunos lloran, otros gritan, otros simplemente miran sin entender que están presenciando el misterio del amor más grande jamás mostrado. En el monte, lo despojan de sus vestiduras y lo clavan al madero. El hierro atraviesa sus manos y sus pies. La cruz se levanta entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios suspendido entre ambos mundos, uniendo en su cuerpo el cielo con la humanidad caída. A su alrededor, 2 ladrones son crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Las burlas y los insultos se multiplican: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Pero Jesús no responde con ira, sino con compasión. Desde la cruz, pronuncia palabras que resuenan por los siglos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El cielo comienza a oscurecerse. La luz del sol se apaga, como si la creación entera llorara la agonía de su creador. Durante 3 horas reina la oscuridad, un silencio que pesa más que el dolor. En ese momento de abandono, el Salvador eleva un grito que atraviesa el tiempo y la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un grito de desesperación, sino la oración del justo sufriente, aquel que lleva sobre sí los pecados del mundo. Su voz, quebrada pero firme, se convierte en eco de todos los corazones que han sentido el silencio de Dios. Luego, con su último aliento, pronuncia las palabras que sellan la redención. Consumado es. Y entregando su espíritu, inclina la cabeza. El Hijo de Dios muere. En ese instante, la tierra tiembla, las rocas se parten, y el velo del templo se rasga en 2, de arriba a abajo. El lugar que separaba a los hombres de la presencia de Dios queda abierto para siempre. El sacrificio perfecto ha reconciliado al cielo y la tierra. Un centurión romano, testigo de aquella escena, contempla el cuerpo del crucificado y exclama con asombro y reverencia: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Junto a la cruz permanecen unas pocas mujeres fieles: María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé. Ellas no huyen, sino que observan en silencio,
con el corazón desgarrado pero lleno de amor. En la cruz, el amor de Dios se revela en su plenitud. Allí, donde el dolor alcanza su punto más alto, nace la esperanza más grande. Jesús muere para que nosotros tengamos vida. Su sacrificio abre un camino nuevo, el camino de la reconciliación, del perdón y de la eterna comunión con el Padre. Sepultura y resurrección. Después de la muerte de Jesús, un silencio profundo envuelve la tierra. El cuerpo del Maestro, inerte y herido, cuelga todavía en la cruz. Todo parece perdido, y la esperanza de los discípulos se apaga lentamente con el ocaso del día. Entre los presentes, un hombre justo y valiente, José de Arimatea, miembro respetado del concilio, se arma de valor y pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Con respeto y ternura, lo baja de la cruz, lo envuelve en una sábana limpia y lo deposita en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Luego, rueda una gran piedra para sellar la entrada. Las mujeres, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé, observan desde lejos. Ellas han seguido a Jesús desde Galilea, y aún en medio del dolor, permanecen fieles, testigos silenciosas del amor que no se rinde ante la muerte. El sábado transcurre en quietud. La ciudad guarda reposo, pero el cielo se prepara para el mayor milagro de la historia. La noche parece eterna, pero en la oscuridad, el poder de Dios ya está obrando en lo oculto del sepulcro. Al amanecer del primer día de la semana, cuando los primeros rayos del sol acarician el horizonte, las mujeres van al sepulcro llevando perfumes y ungüentos. Van con el corazón pesado, dispuestas a honrar al Maestro muerto. Mientras caminan, una pregunta llena sus pensamientos. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada? Pero al llegar, descubren con asombro que la piedra ha sido removida. El sepulcro está abierto. Entran con temor y encuentran a un joven vestido con una túnica blanca, sentado al lado derecho. Era un mensajero del cielo. Con voz serena, les dice: No temáis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. El mensaje resuena con fuerza, llenando el aire de una luz nueva. La tumba está vacía, pero el corazón se llena de esperanza. El silencio de la muerte se rompe con el anuncio de la vida eterna. Las mujeres, temblando y llenas de gozo, corren a contar la noticia a los discípulos. Ellos dudan al principio, incapaces de comprender lo imposible. Pero pronto, Jesús mismo se les aparece, primero a María Magdalena, que llora junto a la tumba, y luego a los demás. Él los llama por su nombre, mostrando las marcas de los clavos, y pronuncia las palabras que cambiarán el destino del mundo. Paz a vosotros. La tristeza se convierte en alegría. La derrota se transforma en victoria. El crucificado vive, y su resurrección inaugura una nueva creación. La tumba vacía no es solo el signo de un milagro antiguo, sino el símbolo eterno de la esperanza que no muere. En ella se cumple la promesa divina: el amor de Dios es más fuerte que el pecado, más poderoso que la muerte. Desde ese amanecer glorioso, la historia del mundo cambió para siempre. La cruz ya no representa el fin, sino el principio de una vida nueva. Jesús resucitado camina junto a los suyos, asegurando que nunca más estarán solos. La tumba vacía proclama el mensaje central de la fe cristiana: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y con él, renace la esperanza para todos los que creen. Misión encomendada a los discípulos. Después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos, no una sola vez, sino en diversas ocasiones, llenando de consuelo y nueva fe a los corazones turbados. Aquellos que antes huyeron por miedo, ahora se encuentran frente al Señor resucitado, vivo y glorioso. Su presencia transforma la duda en certeza y el temor en valentía. Reunidos en Galilea, Jesús les habla con autoridad y ternura. Las palabras que pronuncia resonarán por los siglos. Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En esa orden sencilla, pero eterna, Jesús entrega a sus discípulos la misión más grande de la historia: anunciar la buena noticia de la salvación a todas las naciones. Ya no se trata solo de un pequeño grupo en Judea, sino de un mensaje universal, un llamado que cruzará fronteras, idiomas y generaciones. El Señor les asegura su presencia y poder.
Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Con estas promesas, Jesús confirma que su Espíritu acompañará a los creyentes, dándoles fuerza, fe y valentía para cumplir la obra del reino. Los discípulos escuchan con asombro y reverencia. Entienden que el tiempo de la enseñanza ha concluido, y comienza la era del testimonio. Jesús, el Maestro, los envía como embajadores de su amor, portadores de su luz en un mundo necesitado de esperanza. Después de hablarles, Jesús asciende al cielo. Los discípulos lo contemplan elevarse hasta que una nube lo oculta de su vista. No es una despedida, sino una promesa cumplida. El Hijo regresa al Padre, habiendo vencido la muerte y abierto el camino de la salvación. Desde el cielo, reina como Señor de todo, intercediendo por los suyos y guiando la historia hacia su plenitud. Mientras tanto, ellos regresan con gozo a Jerusalén. Ya no hay temor en sus corazones, sino fuego. Comienzan a proclamar el Evangelio con poder, y el mundo empieza a cambiar. Las palabras de Jesús se cumplen, y el Señor iba confirmando la palabra con las señales que la seguían. El mensaje de la cruz y de la tumba vacía se extiende, encendiendo una llama que ninguna oscuridad podrá apagar. Lo que comenzó en Galilea se convierte en una corriente viva que atraviesa los siglos, llegando hasta nosotros. Jesús ha ascendido, pero su Espíritu Santo permanece. Él sigue obrando en cada corazón dispuesto, guiando a los creyentes, sosteniéndolos en la prueba, y recordándoles que la misión continúa. Hoy, esa misma voz resuena en nuestro interior, invitándonos a ser testigos de su amor. A proclamar su verdad. A vivir su evangelio. A extender su reino en cada gesto de fe y compasión. Porque aunque Cristo ascendió al cielo, su presencia no se ha ido. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El reino avanza. El mensaje vive. Y la promesa permanece. Jesús resucitó, reina para siempre, y su palabra sigue transformando al mundo. Conclusión. La pasión, muerte y resurrección de Jesús son el corazón del Evangelio y el fundamento de nuestra fe. En la cruz descubrimos el perdón que libera, en la tumba vacía encontramos la victoria sobre el pecado, y en su resurrección, la certeza de la vida eterna. El Evangelio según San Marcos nos invita a contemplar a Cristo no solo como el siervo sufriente, sino también como el Hijo glorificado que reina con poder. Su camino hacia la cruz fue una demostración suprema de amor y obediencia, y su triunfo sobre la muerte, la confirmación de que nada puede separarnos del amor de Dios. El relato termina con los discípulos enviados al mundo, pero en realidad es allí donde comienza nuestra propia historia. Cada creyente es ahora portador de esa buena noticia que transforma vidas, que sana corazones y que ofrece esperanza a un mundo herido. Jesús, el Cristo, ha vencido. Vive y reina por los siglos. Su voz aún resuena, suave pero firme, diciendo, sígueme. Y quienes escuchan ese llamado, caminan con la certeza de que Él está con ellos hasta el fin del mundo. Que este mensaje llene tu corazón de fe, tu alma de gratitud y tu vida de esperanza. Porque el Señor resucitado no solo cambió la historia, cambió también nuestro destino. Él vive, Él reina, y volverá en gloria para dar vida eterna a los que le esperan con amor.